pedigüeño, no estoy pidiendo aplausos. No. Gracias al Señor. Tome asiento, tome asiento. Que Dios siga bendiciendo nuestra vida como solo Él sabe y puede, ¿no? Qué maravilloso que es poder estar juntos, como dice su palabra, en armonía. Perdón. Llegué tarde. Gracias. Gracias al Señor. Y después de unos cuantos días que no pudimos estar, ¿no? El sábado, yo con mi hermosa memoria me había comprometido a llevar la palabra allí en nuestra iglesia en Aldo Bonzi. La pastora de allí me había pedido si podía llevar una predicación, y habíamos agendado justo para el día 19, y yo me había olvidado que es justo ese día cuando nosotros hacíamos el culto para no hacerlo el día de la familia, ¿no? Que siempre adelantamos un día la celebración del culto para que puedan estar en familia el mismo día del festejo del Día de la Madre, el Día de la Familia o el Día del Padre, cuando se da también. Pero bueno, yo me había comprometido, tuvimos que ir allí al Aldo Bonzi. Les traigo los saludos de todos los hermanos de allí, de la pastora Susana, una hermosa bendición, y fue muy emotivo, así que damos gracias a Dios por esa comunidad que también somos hermanos, no solamente hermanos en Cristo, sino también de la misma institución, de la misma asociación. ¿Se escucha bien? No. ¿Sí? Se ve que me tapó también a mí los oídos, Señor. Sí, porque me escucho como si fuera hombre. No, está bien. No, me gusta sentirme así. Bueno, los jóvenes acá no van a tener idea, pero los que son un poquito más viejos, bueno, yo tampoco lo viví, pero me lo contaron. Había un radioteatro, ¿no? Y había un actor que tenía un bozarrón así que toda la mujer escuchaba pegada a la radio. Y tenía una frase que decía, mamarrachito mío, decía. Me siento así, ¿viste? Con esa voz así. Gracias al Señor. Qué maravilloso que es el Señor, que, como decimos muchas veces, ¿no? Tener la posibilidad de reírnos de nosotros mismos, ¿no? De disfrutar de la alegría, del gozo que nos da el Señor. Porque el gozo en realidad va más allá de la alegría. El gozo tiene que ver con la fe y con la confianza de saber que más allá de las circunstancias que nos toca atravesar, el Señor está con nosotros, ¿no? Eso es el gozo. La alegría es algo que por ahí es momentáneo, pero el gozo es permanente, sobre todo el gozo del Señor, ¿no? El gozo que podemos tener en el Señor. Y mientras escuchaba los testimonios, pensaba que qué maravilloso que es poder contar, testificar, ¿no? Dar testimonio, testificar de lo que Dios está haciendo, de lo que Dios hace en nuestras vidas, en nuestras familias, en las circunstancias que nos tocan atravesar en lo cotidiano, ¿no? En el día a día. Y Dios obra, Dios siempre obra. Dios siempre está obrando, aunque a veces no vemos o no nos damos cuenta, pero Él está obrando. Como solemos decir, cada amanecer es una prueba del amor y de la misericordia de Dios, porque si no fuera por su amor y su misericordia no amanecería un nuevo día. Pero a veces no nos damos cuenta, no pasamos de largo por esas circunstancias, ¿no? No nos damos cuenta que ahora que estamos en primavera empiezan a florecer las flores, y todo eso es obra de Dios, todo es obra de Dios. Y Dios no deja la obra sin terminar. Dios, cuando comienza una obra la lleva a la plenitud, la completa. Y quería compartir algunas cosas con respecto a eso, ¿no? A ese obrar de Dios. Y que a veces nosotros creemos que Dios está obrando o que Dios obró, y en realidad recién está empezando a obrar. A veces nos parece que recibimos un milagro y entonces decimos, Dios obró el milagro. Pero quizás ese milagro es simplemente el comienzo de algo mucho más grande. Pero nosotros nos quedamos con que ese es el final de la obra. Y Dios no deja la obra inconclusa, jamás. Y una de las cosas que podemos justamente afirmar es que Jesús, cuando caminó sobre la tierra, encarnado,
Él no dejó nunca una obra sin concluir, una obra sin terminar. Todo lo que el Padre le encargó, todo lo que el Padre le pidió que hiciera, todo lo que tenía que hacer por mandato del Padre, Él lo hizo. Él no dejó nunca nada inconcluso. Con todo lo que, con lo que Él se comprometió, todo lo que Jesús se comprometió, Él lo cumplió, Él lo terminó. Y esa fue una característica constante, siempre presente a lo largo de su vida terrenal. Al punto que cuando Él concluye la obra allí en la cruz, ¿se acuerda, no? Una de sus últimas palabras, sino la última palabra, dijo, consumado es. Es decir, he terminado la obra. Lo que me pediste que hiciera ya fue hecho. He terminado la obra, ¿no? En algunas versiones, la versión más conocida que tenemos se dice consumado es. En algunas versiones dice he terminado la obra, ¿no? La obra que el Padre le había encomendado. Por eso me gustaría que pudiéramos reflexionar en un pasaje donde confirma esta verdad del obrar de Jesús, del obrar de Dios. De que, como decíamos, a veces, aunque a nosotros nos parece la conclusión de la obra del Señor, en realidad es simplemente el comienzo del obrar de Dios, ¿no? La solución, el milagro que recibimos, nos parece que, bueno, Señor, ya está, ya obraste. Y en realidad el Señor tiene mucho más para seguir obrando en nuestras vidas. Y este pasaje habla un poco de eso, y me gustaría que juntos pudiéramos meditar. Lo que para nosotros a veces es un fin, para el Señor es simplemente un medio para llegar a otro fin, que es mucho mejor, porque el plan de Dios siempre es mucho mejor para nuestras vidas. Entonces, me gustaría que juntos pudiéramos ir al Evangelio según San Juan. Me retaba Virginia, porque yo me olvidé de la Biblia. Y fui a buscar las Biblias y la única que encontré quedó esta. Y había un montón. Y me dice, vos tenés la culpa porque vos la regalaste. Es que usted, no sé, usted me entiende. ¿Qué sentido tiene que la Biblia esté juntando polvo durante una semana cuando alguien la puede estar disfrutando y leyendo y recibiendo palabra de Dios en su casa, ¿no? Dice así en el capítulo 9 del Evangelio según San Juan, desde el verso 1 al verso 12. En principio, después vamos a seguir viendo algunos otros versículos. ¿Lo encontró? Me apuré, me parece. ¿Está? Bueno, igual, dice así la palabra del Señor. La leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene, y cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva, y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó, y regresó viendo. Gloria a Dios. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, él es, y otros, a él se parece. Y él decía, yo soy. Y dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve a Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Y él dijo, no sé. Hasta allí nomás por ahora, después manténgala marcada la Biblia porque después quiero compartir algunos versos que están más adelante.
Este relato es el único relato que encontramos en los evangelios donde se relata la curación de una afección de nacimiento. Hay otros dos relatos más, pero no están en los evangelios, sino en el libro de los Hechos. Si quiere anotarlo, después lo busca. En Hechos 3.2 y en Hechos 14.8 se relatan dos milagros de afecciones o enfermedades de nacimiento. Pero en los evangelios este es el único relato de una sanación o de una curación de una afección de nacimiento. Ahora, como siempre pasa, hay por lo menos o mínimamente siempre dos visiones o dos versiones de una misma realidad, en cualquier acto. Siempre hay más de una versión, siempre hay más de una interpretación de lo que sucede. Y en el caso de Jesús se daba constantemente. Cada acto de Jesús despertaba distintas reacciones. Y aquí encontramos, por lo menos en principio, dos reacciones que tienen que ver, que son encontradas, ¿no? Porque Jesús hace eso, ¿no? Nos cuestiona, nos lleva a cuestionarnos a nosotros mismos, a enfrentarnos con nosotros mismos, con nuestra propia realidad, con nuestro propio interior, ¿no? Y encontramos aquí la gracia de Dios manifestada en Jesús, por un lado, y por otro lado, el juicio de los hombres. Perdón, ¿me pueden hacer favor de cerrar un poquito la puerta? Porque justo me está dando ahora el reflejo del parabrisas y pensé que era el Señor que volvía, pero no. Era el reflejo. Como decíamos y como cuenta el relato de... Ahí está bien, gracias, bárbaro. Jesús siempre colaborando, ¿eh? Muy bien, oremos para que esté el otro también, ¿no? No nos conformemos con nosotros. Como comienza el relato que compartíamos, dice que Jesús pasaba y vio a este hombre, vio a este ciego. Y ahí vemos la visión de parte de Dios, la visión de Jesús, la gracia que se manifiesta. Jesús ve, dice, Jesús ve al hombre. Jesús ve el dolor, ve el padecimiento. Un principio con el que se guiaba el Señor era justamente la contemplación del dolor humano. Jesús podía contemplar, podía ver ese dolor humano, podía entender y sentir el dolor del ser humano. Pero no de una manera pasiva, como a veces nos pasa a nosotros, que vemos alguna situación, una persona que sabemos que está atravesando algún dolor o alguna circunstancia difícil, y sí, oramos, pedimos a Dios, pero a veces tenemos una actitud demasiado pasiva con respecto a eso. Como a veces tienen los turistas, ¿vio? Cuando van de visita o de vacaciones a algún lugar, pero no se involucran con la realidad del lugar. Simplemente están de paso, simplemente están de visita. Pero Jesús se encarnó como una prueba viviente de que Dios actuó y actuará siempre en favor del desvalido, en favor del marginado, del desposeído, de aquel que está padeciendo. Jesús vino como redentor, como una prueba de que Dios no es indiferente al dolor humano. Por eso a veces me habrán escuchado por ahí insistir con eso. Tengamos cuidado. Yo he escuchado muchas veces, no aquí gracias a Dios, pero a veces he escuchado donde se habla del mundo, ¿no? Pues no somos del mundo. Y la Biblia da a entender que no somos del mundo, somos ciudadanos del reino, pero estamos en el mundo. Y vivimos cosas que nos pasan en el mundo. Por eso hay que tener cuidado cuando a veces afirmamos que no somos de este mundo o que estamos de paso. Porque corremos el riesgo de tomar esa actitud del turista, que no se involucra en la realidad que viven las personas de los lugares donde ellos visitan.
simplemente están de paso. Y Jesús no viene a nuestra vida como un simple observador o como un turista. Él viene para encarnarse en nuestras vidas, en nuestra realidad. Quiere involucrarse en nuestra vida para transformarla. Y después, por otro lado, encontramos, como decíamos, opuesto, el juicio de los hombres. ¿Quién pecó?, preguntan los discípulos. Ahora, es llamativo que preguntan quién pecó, no preguntan si ese hombre había pecado. No es lo mismo. Porque bien podrían haberle preguntado al Señor y decirle: Señor, ¿pecó este hombre para estar así? No. La duda que tenían era quién había pecado, si él o sus padres. Pero la certeza de que había pecado la tenían. No había ninguna duda de que este hombre estaba así por el pecado. Jesús pudo ver el dolor encarnado en ese hombre, porque el dolor también se encarna, en nuestras vidas muchas veces. También se hace carne a veces el dolor en las personas y es difícil después arrancarlo. Pero los discípulos ven otra realidad, piensan en otro plano, se plantean más bien un debate teológico o doctrinal. Si había pecado este hombre o habían pecado sus padres. Ahora, ¿cómo puede ser que este hombre haya pecado si nació así de nacimiento? Bueno, hay una doctrina entre los judíos de aquella época que explicaba por qué una persona que recién nace puede ya nacer con pecado. Pero eso es para otra predicación o para alguna clase de seminario. ¿Quién pecó?, preguntan los discípulos. No parece que hubiera ningún signo de compasión o de identificación con el padecimiento de este ciego o de este hombre. La pregunta, repito, no era si existía pecado. No había ninguna duda de que había un pecado. El asunto era a ver quién tenía razón. Si los que decían que había sido él o los que decían que había sido el padre o los padres. Porque hay esos textos que a veces se malinterpretan donde dicen que Dios visita hasta la tercera y cuarta generación, ¿no? Que los hijos heredarán la dentera de los padres. Basados en ese tipo de doctrinas, ellos consideraban que el pecado, porque claro, ¿cómo explicamos que una persona ciega ya haya pecado para aceptar de esa manera? Entonces lo explicaban diciendo que Dios visitaba y trasladaba el pecado de los padres a los hijos. Y entonces estaba ese debate teológico. Porque ellos creían en lo que se llama la doctrina o la teología de la retribución. Una teología que lamentablemente hoy en día muchos lugares, muchas confesiones religiosas todavía siguen practicando. Si sos bueno, Dios te bendice. Si sos malo, Dios te castiga. Entonces, para ellos, cualquier enfermedad, cualquier dolencia, cualquier circunstancia adversa o negativa que pueda pasar a una persona era porque Dios lo estaba castigando. No había otra opción. ¿Se acuerdan de Job? Los amigos de Job criticaban justamente eso. Si estás mal es porque pecaste. O no confesaste los pecados, porque no puedes estar mal. Porque Dios bendice al que se porta bien. Dios bendice al que es bueno. Ahora, en el fondo, esta pregunta no dejaba de ser simplemente una excusa. No importaba, en realidad, si había pecado este hombre o habían pecado sus padres. Lo importante era que eso era un castigo de Dios. Y entonces, si Dios te castigó, yo no puedo ir en contra de la voluntad de Dios y ayudarte. Porque Dios ya dijo que estás castigado. Yo no me voy a enfrentar a Dios. Si Dios ya dictaminó que estás así por culpa de ser pecador. Y esa era la actitud que en general tenía toda la sociedad, toda la cultura de esa época, los líderes políticos, los líderes religiosos de ese tiempo, abonaban a esa teología de la retribución.
Como decíamos, lamentablemente hoy en día todavía muchas veces se preocupa más en los debates teológicos o doctrinales, que si la pollera larga, que si se tiñe el pelo, si no se tiñe el pelo, si Santa Cena bautizados o no bautizados. Pero esos debates teológicos, esas discusiones con respecto a las doctrinas, lo único que hacen es comprometer a las acciones concretas. Había una acción concreta con este hombre que los discípulos podían hacer, pero estaban más preocupados a ver si correspondía realizar esas acciones. Y el realizar esas acciones concretas es justamente lo que tiene que ver con un evangelio encarnado, al estilo que Jesús vivía, al estilo que Jesús predicaba. Y solamente un evangelio encarnado puede hacer frente al dolor encarnado en un ser humano. Entonces quiere decir que cualquier especulación de doctrina o de teología que frene o que desplace o que no permita esas acciones concretas, esas acciones eficaces para paliar un poco el dolor humano, permítame decirle que en realidad eso es una traición al mismo espíritu del Evangelio. Y cuando el Maestro, el Señor, les da esa respuesta maravillosa, está implicando justamente esto. Jesús, ¿qué les dice? Ni este ni sus padres. Qué maravillosa respuesta. Cuánta sabiduría, cuánto amor, cuánta misericordia hay en esa respuesta. Porque ver a ese hombre era ver a una persona que está en un callejón sin salida. Es caer en la desesperanza, en la desesperación, en algo que no tiene salida, que no tiene solución. Caer en la resignación. Sin embargo, el Señor tiene otra mirada. Coloca el problema de este hombre, de este ciego, bajo la luz de las obras de Dios, de la misericordia de Dios, del poder de Dios. Lo que está sucediendo a este hombre es para que Dios se pueda glorificar en él, para que Dios pueda hacer la obra en él. Jesús afirma que aún en las tinieblas en las que está viviendo este hombre, Dios ya está obrando. Ya está obrando, porque la última palabra la tiene Dios. No son ni tus circunstancias, ni las enfermedades, ni la situación económica. No es tu pasado, no son las voces negativas que a veces nos llenan la cabeza. Es Dios quien tiene y tendrá siempre la última palabra. En tu vida, en mi vida, en la vida de la iglesia. No es el pecado el que dirá la última palabra en la historia del hombre, sino la acción de Dios, el obrar de Dios. Y sobre este principio es sobre el principio que actúa Jesús. Y obra el milagro. Puso barro en los ojos, lo envió. Y aquí hay algo que siempre se destaca, y es importante. El hombre obedeció. Hizo lo que el Señor le decía. Y volvió viendo. Gloria a Dios. Gloria a su nombre. Ahora, cualquiera diría que, bueno, ya está. Jesús hizo la obra. Le devolvió la vista. Lo sanó. Se terminó el milagro. Se terminó la obra. Y si vemos en el relato, en nuestros pasajes que vamos a repasar ahora, vemos que en realidad para este ciego o este ex ciego empezaron los problemas. ¿Pero cómo? Si Dios lo sanó, si Dios hizo un milagro, Jesús hizo un milagro. Sí, pero le empezaron más problemas de lo que tenía. Cosas que antes no veía, sentimientos que antes no tenía. Claro, ahora ya no pasaba inadvertido. Ahora era el protagonista de lo que estaba sucediendo. Y como decíamos, nada de lo que es humano le es ajeno a la persona que está en Cristo.
Y vemos, como decíamos al principio también, distintas reacciones a ese obrar de Dios. Acá encontramos, si volvemos al versículo 8 y 9, a ver si lo encuentro. En el versículo 8 y 9 dice: entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego, decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían: él es, y otros: a él se parece. Pero él decía: yo soy. Entonces vemos la reacción o la mirada de los vecinos. Se asombran y dudan. ¿Es o se parece? Después encontramos la actitud que tienen los fariseos. Una actitud de prejuicio y de incredulidad. En el verso 13 dice: llevaron ante los fariseos a aquel que había sido ciego. Encima lo mandan en cana. Los fariseos. Que decidan los fariseos a ver qué es lo que pasó. En el 14 dice: y era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. ¡Ah! Justo en el día de reposo también Jesús se le ocurrían cada cosa. No podía esperar al otro día. No esperaba. ¿Por qué no esperó al culto del miércoles de milagros? O al viernes de sanidades. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Y él, bueno, acá le explicó, ¿no? Entonces dice en el 16: algunos de los fariseos decían: este hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. Y otros decían: pero ¿cómo puede un pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Los fariseos no creían, eran prejuiciosos, pero encima empezaron a discutir entre ellos, de vuelta con los temas doctrinales y teológicos. Entonces, ante la duda, ante la incredulidad, ante los prejuicios, llaman a los padres. En el versículo 20 y en el al 23 dice: sus padres respondieron y les dijeron: sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero cómo ve ahora, no lo sabemos. O quién le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. ¿Edad tiene? Preguntadle a él, hablará por sí mismo. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos habían acordado que si alguno confesara que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Ahora, los padres reconocieron que era el hijo, pero hasta ahí. Sí, es mi hijo, pero no sé, después pregúntele a él, ya es grande, que se defienda a él. Porque si no, iban a ser expulsados de la sinagoga si reconocían el milagro que Jesús había hecho en su hijo. Y después encontramos la actitud justamente del ciego, o del ex ciego, del hombre que fue sanado. Y encontramos la actitud de fe y de confianza. En el verso 24 dice: entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron: da gloria a Dios, nosotros sabemos que este hombre es pecador. Entonces él respondió y dijo: si es pecador no lo sé. Una cosa sé, habiendo yo sido ciego, ahora veo. Aleluya. Ahora veo. Ahora veo. Y acá una de las cosas que siempre me llamó la atención en este pasaje es la afirmación de este hombre. Cuando dudaban si era él repetía: yo soy, yo soy. Y esas dos palabras son importantes. Esas dos palabras significan mucho más de lo que uno puede descubrir leyendo el relato. Cuando Moisés le preguntó a Dios quién era o en nombre de quién iba a ir al pueblo, ¿qué le dijo el Señor? Yo soy. Yo soy. Y este ciego o este hombre sanado pudo expresar:
pudo decir yo soy ante la duda de los vecinos. A partir de la luz de Cristo, él pudo hacer valer su identidad, pudo recuperar su autoestima y poder decir yo soy. Porque hasta ese momento era el ciego, era el mendigo. Cristo vino al mundo para que el ser humano pueda volver a ser humano. Y solo después de que nuestros ojos son abiertos a la luz de Cristo, el hombre también puede decir yo soy. Y desde esta afirmación es que este hombre puede mantenerse firme ante los cuestionamientos, ante las dudas, ante las acusaciones, cuando es llevado a las autoridades y puede declarar es profeta. Él es profeta. Claro que siempre, así como estamos aquellos que tratamos de militar por la vida, también están aquellos que militan la antivida. Y que en este caso está representado por los fariseos, que al principio ni siquiera se ponían de acuerdo a ellos. Entonces, ¿qué hacen? Intentan desacreditar a Jesús, cuestionando la autoridad, como leíamos en el verso 16. Lo leemos de vuelta. Algunos de los fariseos decían, este hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. Desacreditaban la autoridad que tenía Jesús. Trataron de desacreditar esa autoridad con la que Jesús había hecho la obra, con la que Jesús hacía los milagros. Pero como no podían desvirtuar el milagro, porque estaba ahí a la vista, el hombre era ciego y ahora no podían desacreditar el milagro. Entonces difamaron o empezaron a difamar al que había recibido el milagro, poniendo en duda su testimonio. El verso 18 ya dice: pero los judíos no creían que el que había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que le llamaron a sus padres y que había recibido la vista. Es decir, ellos no creían, lo trataron de mentiroso. No es cierto que vos eras ciego, es mentira. Pero claro, no podían destruir la verdad. Entonces trataron de echar sombras sobre los que recibieron la luz de esa verdad. Por eso mataron a Jesús. No pudieron destruir la verdad que Jesús proclamaba. Entonces quisieron destruir la verdad que Él era, crucificándolo entre criminales y haciéndolo parecer un criminal más. Son tácticas, son estrategias que desde siempre usaron y usarán los enemigos de la verdad, aquellos que son militantes, como decíamos, de la antivida. Los padres, como decíamos, confirmaron la identidad de este hombre, pero tenían miedo de ir más allá. Y aquí hay un pasaje que es maravilloso porque este hombre, cuando da testimonio, les pregunta en un momento si estaban tan interesados porque querían seguirlo a Jesús, porque querían también ser discípulos. Duele la ironía a veces. Ellos sintieron que era algo irónico lo que les estaba diciendo este hombre. Es inevitable que la verdad de Cristo nos transforme al que la acepta. Al que acepta la verdad del Señor, el Señor lo va formando, lo va transformando. Pero al que la rechaza, esa verdad lo termina deformando en lugar de transformando. Por eso es que los fariseos perdieron las formas. Si vemos más adelante, lo terminan expulsando, echándolo de la sinagoga, echándolo del templo. Perdieron las formas. Este hombre que antes era ciego,
discípulos que ahora podía ver con claridad y razonar con una lógica que era incontrastable. Y terminan, como decíamos, recurriendo a la violencia y echándola afuera. Una receta que hasta nuestros días se utiliza para someter y atemorizar, para dominar. Ante la fuerza de la verdad, la difamación. Si no resulta la difamación, entonces la violencia. Si no fuera suficiente la violencia, el destierro, el exilio. Y peor aún, como en el caso de muchos mártires, la muerte. Este hombre, después del milagro que había recibido del Señor, donde aparentemente estaba todo solucionado, se le terminó complicando más la vida. Desterrado, sin sus padres, la luz que había recibido fue causa del desprecio de aquellos a quienes esa misma luz había cegado, porque no quisieron recibirla. ¿Recuerda lo que hablamos al principio? El Señor no deja la obra inconclusa. El Señor no deja obra sin terminar. Lo que Él empieza lo termina, lo lleva a la plenitud, a completar la obra que comenzó. Buscó al hombre y este pudo vivir en carne propia. Las palabras del salmista, ¿no? ¿Se acuerda cuando ese pasaje donde dice: aunque mi padre y mi madre me abandonaren, con todo Jehová me recogerá? Este hombre había sido incluso abandonado por sus padres y su madre. Pero Dios, en la persona de Jesús, lo recogió. Este hombre, dejado por todos, despreciado por todos, en Cristo Dios lo busca y lo halla. Y lo busca para consumar su obra, justamente, porque la obra todavía estaba inconclusa. Como decíamos al principio, lo que para este hombre parecía un fin, para Jesús era simplemente un medio para hacer obras más grandes todavía en su vida. Lo busca para que ahora que puede ver con sus ojos, también pueda ver en su corazón, pueda ver con su corazón. Ahora el Señor terminaba la obra que había comenzado en este hombre. En el verso 35 al 38. Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo: ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús: pues le has visto, el que habla contigo, él es. Y él dijo: creo, Señor, y le adoró. Amén. Aleluya. Gloria, gloria a su nombre. El Señor así concluía la obra que había comenzado en aquel hombre, cuando empezó por devolverle la vista. Porque la obra del Señor no es solamente hacer milagros en nuestro físico, o en nuestras economías, o en nuestras realidades, sino traer la luz que desgarra toda tiniebla, en la que a veces está envuelta el alma. Y esta obra está terminada cuando, como este ciego o este ex ciego, decimos: creo, Señor, y le adoramos. En la experiencia de este hombre, de este relato, podemos encontrar tres afirmaciones que creo que encierran el secreto de una verdadera vida abundante, de una verdadera vida plena. Primero, como dijo este hombre, como pudo afirmar este hombre a partir del milagro que recibe: yo soy. La primera afirmación, al encontrarse con el propio y el verdadero yo, con el que el Señor nos creó, con el que el Señor permitió nuestro nacimiento,
con el que el Señor nos va acompañando en nuestra vida. El segundo, o la segunda afirmación, es la que también pudo hacer este hombre, cuando lo cuestionaban y le preguntaban quién era el que lo había sanado. Él es la confesión sobre la persona de Cristo, sobre la persona, sobre el Salvador, sobre el Redentor. Yo soy, pero Él es. Y por último, como decíamos recién, creo, Señor. El reconocimiento del señorío de Jesucristo en nuestras vidas. Son las tres afirmaciones que nos van a permitir y que nos permiten alcanzar esa vida plena que el Señor quiere brindarnos. Yo soy gracias al Señor. Él es el Señor. Él es mi Redentor. Y creo en esa redención. Creo en esa cruz. Creo en la sangre preciosa derramada para pagar por mis culpas. Son las tres afirmaciones con las que el Señor nos devuelve nuestra identidad, nuestro honor, nuestra capacidad de ser seres humanos. Gracias al Señor, porque Él un día también llegó a nuestras vidas y con su luz desterró toda tiniebla que había en nuestros corazones. Ahora podemos decir que somos, ahora podemos decir que Él es, y podemos decirle, creo, Señor. Creo, Señor. Y sé que tú me ayudarás, que tú me darás fuerzas cuando ese creo se vuelva un poco más débil, un poco más difícil de dar testimonio de Él. Gracias, Señor, te damos porque tu palabra siempre viene a nuestro rescate. Siempre nos rescata de nuestras situaciones difíciles, de nuestras circunstancias que a veces nos llevan a cuestionarnos o a que nuestros seres queridos o nuestros afectos nos cuestionen. A veces el obrar de Dios, como le pasó a este hombre, parece que trajera más dificultades. Nosotros, en nuestro caso no fue tanto porque, gracias a Dios, no tuvimos demasiada resistencia, pero sé de personas o de hermanos o hermanas que han tenido mucha presión de parte de la familia cuando se convierten en el Señor. ¿Qué te vas a ir con esos locos? A veces nos trae más problemas, aparentemente, cuando el Señor empieza a obrar en nuestras vidas. Pero los milagros que el Señor va haciendo en nuestras vidas no son el fin, son el medio para que podamos acercarnos cada día más a Él, para que Él cada día pueda entrar más en nuestros corazones y seguir transformando cada día nuestra vida, transformándonos cada día más a su imagen y devolviéndonos cada día más la posibilidad de ser y decir, yo soy gracias a ti, Señor. Hoy puedo decir que yo soy gracias a ti, gracias a tu amor y a tu misericordia, gracias a que tú eres mi Redentor, mi Salvador, gracias a que tu misericordia y tu amor nos siga envolviendo cada día y renovando cada mañana, para que tengamos siempre esa misericordia y ese amor fresco y renovado en nuestras vidas. Nos ponemos de pie y vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que, como siempre le pedimos, siga trabajando en nuestros